el programa de hoy, Corte Suprema anulará Roe versus Wade. El poder del infierno nunca vencerá, dicen sacerdotes. Presidente Joe Biden asegura que el aborto legal es compatible con las principales religiones. Papa Francisco reflexionó sobre el ejemplo de la figura bíblica de Eleazar, resaltando el honor de la fe. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa de Noticias con Enfoque Católico, EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos el programa contándoles que ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos revierta el fallo Roe versus Wade, que legalizó el aborto en el país, un grupo de sacerdotes católicos recordaron que el poder del infierno no podrá vencer porque Cristo ya venció a la muerte. Veamos. Recientemente se dio a conocer la posibilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos revierta el fallo Roe versus Wade, que legalizó el aborto en el país. Ante esto, Así Prensa entrevistó a un grupo de sacerdotes católicos que recordaron que el poder del infierno no podrá vencer porque Cristo ya venció a la muerte. El padre Antonio María Domenech Guillén, sacerdote de la diócesis española de Cuenca, dijo que el derecho a la vida no depende del veredicto de los jueces, sino del derecho divino vigente desde Moisés. Asimismo indicó que se hayan puesto todos los antivida tan nerviosos, demuestra que es una buena noticia. Cabe indicar que estas declaraciones se dan luego que el sitio web estadounidense Político publicara la filtración de un borrador de opinión mayoritaria que resuelve el caso Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, indicando que el resultado será revertir las sentencias pro aborto de Roe versus Wade de 1973 y Planned Parenthood versus Casey de 1992. De ser favorable la decisión judicial, más de una docena de estados inmediatamente considerarían ilegal el aborto. Por su parte, el padre Mauro Carlo Rossi, sacerdote argentino del oratorio de San Felipe Neri y promotor de la Divina Misericordia, señaló que el aborto puede compararse con Herodes, que es el asesino de niños y que representa la mentira y la muerte, que vienen del demonio y que suelen tener un triunfo aparente, pero tarde o temprano perece, es enterrado y no sale más de allí. En tanto, el sacerdote español Francisco Javier Pachi Bronchalo afirmó que ante la noticia muchas de las sociedades a favor del aborto se han dado cuenta de las devastadoras consecuencias individuales, familiares y sociales que esto ha traído. Por otro lado, en opinión del padre Juan Manuel Góngora, lo filtrado busca movilizar a todo el entorno de presión que ejerce el lobby abortista. Sin embargo, resaltó que esto sirve para seguir dando batalla en defensa de la vida con fuerzas renovadas. Por otro lado, el presidente Joe Biden aseguró que el aborto legal es compatible históricamente con las principales religiones. En recientes declaraciones, Joe Biden, el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos, aseguró que el fallo de la Corte Suprema en el caso Roe versus Wade, que legalizó el aborto en todo el país en 1973, es compatible con lo que todas las principales religiones han concluido históricamente. Las declaraciones de Biden se enmarcan en la reciente filtración de un borrador de una opinión de mayoría de la Corte Suprema que apunta a anular el fallo de Roe versus Wade, descartando el supuesto derecho al aborto y dejando que cada estado del país determine su legislación al respecto. En ese sentido, la autenticidad del documento filtrado fue confirmada por la Corte Suprema, que precisó que este no es un fallo definitivo ni oficial, el cual se espera para junio de este año. En la conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos se mostró además favorable a la codificación de Roe versus Wade, que implicaría la aprobación de una ley que declare el aborto como un derecho. Es preciso recordar que Joe Biden se ha expresado repetidamente a favor del aborto legal. Ya en su plan de gobierno, anunciaba su deseo de expandir el acceso a la anticoncepción y proteger el derecho constitucional a un aborto. A pesar de su apoyo a la agenda del aborto, el presidente estadounidense se sigue presentando como un católico devoto, asiste a misa y recibe la Eucaristía. Lejos de lo indicado por el mandatario, el Catecismo de la Iglesia Católica es claro en su numeral 2270, en el cual afirma que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción.
¿Cómo puede tratar de justificar el presidente Joe Biden esta posición que él tiene por el aborto hasta el momento del parto con el respaldo religioso de su propia religión? Absolutamente no. Los obispos han dejado muy claro desde siempre que el aborto es el asesinato de un ser humano inocente. Así es que todo juego con la palabra religión de parte del señor Biden solamente causa más escándalo. En otras informaciones, el Papa Francisco reflexionó en la audiencia general del miércoles sobre el ejemplo de la figura bíblica de Eleazar, resaltando el honor de la fe, la coherencia de los ancianos y la importancia de su ejemplo hacia los jóvenes. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra catequesis sobre la vejez y hoy nos acompaña la figura de Eleazar. Nos dice la Biblia que a este noble anciano se le propuso ganar unos días más de vida si traicionaba los preceptos de Dios, pero él rechazó esa posibilidad con firmeza y con valentía. Eleazar decidió morir antes que renegar de la fe, dando así un ejemplo de fidelidad y de coherencia a las futuras generaciones. Su testimonio nos deja una gran herencia: ser coherentes con la propia fe, es decir, obrar siempre de acuerdo a lo que creemos hasta el final de nuestros días. La tentación de separar la fe y la vida podemos encontrarla también hoy, de diferentes maneras, incluso con maneras que parecen mejores espiritualmente. Por ejemplo, vemos que la práctica de la fe muchas veces se presenta de forma negativa, se ridiculiza o se margina, o bien se considera una cosa de viejos, algo inútil e incluso nocivo para la propia existencia. Frente a esto estamos llamados a testimoniar que la fe no es algo reservado a una etapa de la vida, sino una bendición para todos, un don que siempre merece ser respetado y ser honrado. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay allí mexicanos, chilenos, argentinos, muchos de lengua española, españoles, colombianos. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser testigos fieles y valientes de Cristo y sobre todo a ser coherentes cuando las dificultades ponen a prueba nuestra fe. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. En otras informaciones les contamos que la Iglesia en Bolivia ha puesto en marcha un curso online para formar en la prevención y abordaje de abusos contra menores y personas vulnerables. Para darnos todos los detalles de este importante tema está conectado con nosotros Marcial Riveros Tito, responsable de la sección de catequesis del área de evangelización de la Conferencia Episcopal Boliviana. Marcial, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias, saludos desde Bolivia y un gusto poder saludarles e iniciar con esta entrevista. Marcial, cuéntanos primero cómo decidieron desarrollar este curso y cuál es su objetivo. Bien, la idea de este curso que estamos promoviendo a través de la prevención es a raíz de esta carta apostólica del Papa Francisco. Ustedes son la luz del mundo. Y como iglesia en Bolivia queremos dar una respuesta del caminar y también las sugerencias y propuestas para cómo llegar a desarrollar estos casos de abuso al interior y al exterior de la iglesia. ¿Y cuáles son los temas respecto a la prevención y abordaje de abusos que abordarán en el curso y quiénes serán los ponentes? Bien, a la vez mencionarles que la metodología que hemos usado para el desarrollo de estos temas es introducirnos de a poco. Es por eso que vamos a comenzar con exponer cuáles son los delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo. Nos vamos a introducir un poco más, vamos a ver la carta apostólica del Papa Francisco y vamos a ver los ambientes sanos y seguros. Y un poquito más nos introducimos para presentar las líneas guías para investigar las denuncias contra clérigos por abuso sexual a menores y adultos vulnerables. Y también en esta línea que no solamente se queda en el estudio, sino que también necesitamos formar apóstoles de la prevención, como una respuesta y un compromiso de los que tenemos nosotros como cristianos bautizados hacia lo que va a ser estos problemas, ¿no? Y nos vamos a introducir más en lo que va a ser la legislación boliviana, con el tema violencia en Bolivia
y el procedimiento de actuación y denuncia, ¿no? Y finalizamos con el tema de las propuestas y alternativas para la prevención. Esto sobre todo al interior y al exterior de la iglesia. Marcial, y en este contexto, ¿nos podrías comentar brevemente cuáles son las acciones que debe tomar un apóstol de prevención frente a los abusos y violencia en ámbitos eclesiales? Sí, la idea es que esta persona o el participante que va a estar en este curso, que va a conocer lo que va a ser el procedimiento al interior de la iglesia, como también al exterior, ¿no? Que va a ser un apóstol que va a ser de prevención, tanto para lo que va a ser la denuncia, ¿no? El objetivo de fondo es formar a nuestra gente, a todas las personas, para que sean agentes de prevención. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando haya un momento, una situación dada, identificada, puedan proceder al protocolo de actuación que se propone al interior de la iglesia. Finalmente, ¿a qué se deben comprometer aquellas personas que desean formarse como apóstoles de prevención? El objetivo y la finalidad siempre va a ser que tengamos ambientes seguros en esta línea que el Papa Francisco nos está animando, y la persona que va a finalizar su competencia va a adquirir conocimientos de la prevención, que quiere decir que va a conocer el protocolo de actuación para lo que va a ser al interior de la iglesia como también en la forma civil. Entonces, el que va a cursar este curso va a tener un gran panorama de actuar, ¿no? Y también en la línea de prevenir. No solamente es que va a conocer al final la denuncia, sino que va a ser un agente de prevención. ¿Qué quiere decir? Que en esos grupos de catequesis, en esos grupos o instancias eclesiales, va a estar haciendo una prevención, como con los métodos y las técnicas que vamos a desarrollar en el curso. Marcial Riveros Tito, responsable de la sección de catequesis del área de evangelización de la Conferencia Episcopal Boliviana, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Sí, muchas gracias a todos ustedes y hacemos nuevamente la invitación. Hemos iniciado este día miércoles y el proceso de inscripción está sigue abierta, ¿no? Hasta el finalizar de la semana. Les invitamos a todos ustedes y a través de sus amigos puedan difundir, sobre todo en esta línea de prevención, de ser formadores, de ser parte de este proceso de prevención que la Iglesia está dando y más aún todavía la Iglesia en Bolivia. Les invitamos muy cordialmente y ánimo, que el Papa Francisco nos anima sobre todo. Un saludo desde Bolivia y hasta otra oportunidad. Gracias, Marcial. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Cardenal Timothy Dolan se pronuncia sobre Ucrania, la ayuda a los refugiados y la invasión rusa tras visitar la zona. Además, Arquidiócesis de Montevideo en Uruguay realiza una nueva edición de la misión Casa de Todos. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Y el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, se pronunció sobre Ucrania, la ayuda a los refugiados y la invasión rusa luego de su visita a esta región. En una entrevista concedida a Colin Flynn de EWTN News in Depth, el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, contó que más de 5 millones de refugiados han huido de Ucrania y 3 millones han sido acogidos solo por Polonia. En ese sentido, al concluir su reciente visita a la región, expresó que los esfuerzos para ayudar a los refugiados de Ucrania son una inspiración. Lo que sucede es que la necesidad, la emergencia, es de la proporción de un tsunami, y simplemente ver lo fluida, lo bien engendrada y lo bellamente coreografiada que está toda la ayuda ha sido una inspiración para mí. Temía que al venir aquí encontraríamos pánico y solo hemos visto serenidad. Sin embargo, el purpurado no dejó de manifestar que sigue desanimado por la cruda maldad de la invasión rusa y que le preocupa que se produzcan cosas peores en el futuro. Sí, mira, esto es maldad en bruto y eso me tienta a desanimarme, a pensar cómo puede este tirano salirse con la suya, eso y el sufrimiento del pueblo.
No obstante, contó que así como han visto sufrimiento, han encontrado fe. Hemos visto un sufrimiento intenso, pero también vemos a personas que son resistentes, con esperanza y que además tienen agallas. Eso también me da confianza. Por último, el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, en Estados Unidos, describió las 3 cosas que se necesitan de un cristiano creyente en un momento como este. En primer lugar, no subestimar el poder de la oración, trabajar para ayudar a las víctimas y finalmente, prestarles asistencia. Y recientemente un obispo en Ucrania, Monseñor Pablo Honcharuk, afirmó que mientras haya creyentes en la ciudad, él estará con ellos. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. En declaraciones a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, el obispo de Yarkov, Zaporilla, en Ucrania, Monseñor Pablo Honcharuk, afirmó que mientras haya creyentes en la ciudad, él estará con ellos. Dios y mi fe me darán fuerza para ello, indicó el prelado, a más de 2 meses de la guerra que comenzó con la invasión rusa. Al respecto, Ayuda a la Iglesia Necesitada informó que cada vez más los ataques rusos se concentran en el este y el sur de Ucrania. Asimismo, en las últimas semanas, la zona industrial de la ciudad de Yarkov ha sido blanco de bombardeos y varios edificios residenciales de las afueras han sido dañados o destruidos. Al respecto, el obispo de Ucrania dijo que la situación en la ciudad se resume en conmoción y dolor y que es terrible ver a la gente, a ancianos, a inválidos, escondidos en los sótanos. Sobre la iglesia, el prelado dijo que el templo está dañado y ahora lo usan como almacén para suministros humanitarios. Por ello rezan en una pequeña capilla. Además, aclaró que las iglesias no suponen un refugio seguro durante los ataques aéreos, a no ser que tengan un sótano seguro, pues ya nada es sagrado y los edificios eclesiales son alcanzados al igual que otros objetivos civiles. En medio de esta situación, contó que la iglesia local sigue celebrando la misa diaria y animando a rezar. A todo esto, Monseñor Honcharuk aseguró que con el clero se quedará para seguir sosteniendo a la población. La Arquidiócesis de Montevideo en Uruguay se encuentra realizando distintas actividades con motivo de la misión Casa de Todos 2022. Por este motivo nos encontramos conectados con el vicario pastoral de la Arquidiócesis de Montevideo, el padre Matías Zoiza, quien nos dará más detalles sobre esta iniciativa. Padre Matías, bienvenido al programa. Hola a todos, un saludo a toda la teleaudiencia de WTN y desde ya muchas gracias por estos minutos para poder compartir algo de esta experiencia tan linda que hemos vivido aquí en la Arquidiócesis de Montevideo de la misión Casa de Todos. Padre Matías, ¿qué es y cómo nació la iniciativa Misión Casa de Todos? La misión Casa de Todos es una instancia misionera que toda la Arquidiócesis de Montevideo vive en el marco del tiempo de Pascua. Tiene distintas etapas en su preparación. La primera edición fue en el año 2019. Lo que busca hacer es como decía recién, una instancia misionera donde todas las comunidades de la arquidiócesis, fundamentalmente comunidades parroquiales y capillas, tengan una salida misionera todas juntas a las calles a anunciar la alegría de la Pascua. Ese fue como el primer empuje que tuvo la misión allá en el año 2019. Luego, los últimos 2 años, 2020 y 2021, no pudimos hacerla por la pandemia, que acá, sobre todo en el año 2021, golpeó muy fuerte en Uruguay. Y ahora en el año 2022 la hemos retomado con un énfasis particular, que fue salir a invitar niños a catequesis, uniendo esta misión, Casa de Todos, con un proyecto de renovación de la catequesis en el que estamos trabajando con un equipo desde el año pasado, 2021, aquí en la Arquidiócesis. En ese sentido, ¿qué actividades se encuentran realizando con la misión Casa de Todos? Este año las actividades, siempre tenemos 4 propuestas principales que ofrecemos a todas las comunidades parroquiales
para que cada una luego vea con su consejo parroquial o su equipo misionero cuál le parece más idónea. Y después, por supuesto, toda idea nueva que se les ocurra, es bienvenida y se puede compartir mejor. Este año las 4 propuestas fue, primero, la salida más tradicional misionera que hacemos todos, que es el puerta por puerta en el territorio parroquial, pum pum, en la puerta, hola, somos misioneros, y bueno, invitar desde allí a niños a la catequesis. También la posibilidad de tener un encuentro más estilo oratorio, organizado por los catequistas de la parroquia, con participación de los niños de la parroquia también, para invitar nuevos chicos a que en el espacio parroquial puedan tener un momento de juegos, de oración, de entretenimiento, y también como intentar entusiasmarlos para la propuesta de catequesis. Otra propuesta consistía en un encuentro de padres, de niños que estén por empezar catequesis, con los referentes de la catequesis parroquial, para que pudieran conocerlos, conocer más acerca de la propuesta, de qué se trata, por qué es importante. Y la última propuesta consistía en un momento de oración de toda la comunidad parroquial por la catequesis y por la misión. Padre Matías, finalmente, para poder contextualizar a la audiencia, ¿podría contarnos cuál es la realidad de la Iglesia Católica en Uruguay? Uruguay es... En el continente latinoamericano, Uruguay es en todo una excepción, no solo por su territorio, que es muy pequeño, por situaciones más contextuales, culturales, políticas, y la realidad eclesiástica también es una excepción. Nosotros tenemos aquí un proceso de secularización que lleva ya 100 años, en países que tienen todos unos 200 años de historia, más o menos, un poquito más, un poquito menos. Bueno, la mitad de nuestra historia, más o menos, ha sido marcada por un proceso de secularización. Eso hace que hoy el 2% de la población nacional vaya a misa, por ejemplo. El 2%. De una población que de por sí ya es muy reducida, 3 millones, poquito más. La mitad vive en la ciudad de Montevideo, la capital. El país tiene una superficie de 175.000 kilómetros cuadrados, o sea, es muy pequeño. Y a su vez, como suele decir el cardenal Daniel, arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, la iglesia en Uruguay es una iglesia pequeña, pobre, libre y hermosa, ¿no? Pequeña numéricamente hablando, por esto que decía recién, pobre porque no dispone de grandes medios materiales ni económicos, no recibe ayudas del Estado de ningún tipo, pero a su vez es libre para el anuncio del Evangelio, y hermosa por lo que acá hay una expresión para definir, más acuñada en el ámbito futbolístico, esa especie de rebeldía que muestra siempre la selección nacional de fútbol, que es la garra charrúa, ¿no? Eso de que en la peor situación Uruguay sale adelante y siempre en el Mundial empieza perdiendo y termina pasando de fase y así. Bueno, acá hay una suerte como de garra charrúa cristiano, católica, de perseverar en la fe en un ámbito que es muchas veces hostil y difícil. Padre Matías Zoiza, vicario pastoral de la Arquidiócesis de Montevideo en Uruguay, gracias por habernos acompañado hoy en WTN Noticias. Muchísimas gracias por estos minutos. Sepan que cuentan con mi oración, toda la producción del programa, toda la teleaudiencia. Y bueno, unidos en oración, seguimos trabajando para el Señor. Gracias, padre. Y recientemente el padre Francisco Torres Ruiz, sacerdote de la diócesis de Plasencia en España, aseguró que la famosa actriz Megan Fox y su novio están jugando con fuego al someterse a un controversial ritual en el que beben sangre uno del otro. Veamos. Hace unos días, el padre Francisco Torres Ruiz, sacerdote de la diócesis de Plasencia en España y encargado del ministerio del exorcismo, aseguró que la famosa actriz Megan Fox y su novio Colson Baker, conocido como Machine Gun Kelly, están jugando con fuego al someterse a un controversial ritual en el que beben sangre uno del otro. Y es que en recientes declaraciones a la revista Glamour para Reino Unido, cuya portada protagonizó en abril de este año, Fox contó que consume unas pocas gotas de sangre de su novio ocasionalmente y solo con propósitos rituales. Sin embargo, reconoció que su novio es mucho más desordenado, frenético y caótico al hacer este ritual.
A todo esto, el padre Torres Ruiz expresó su estupefacción por las declaraciones de la famosa actriz y precisó que todo apunta a que ese ritual va a conllevar una invocación al diablo. Esto, indicó, les puede llevar a un tipo de vejación o de posesión, con lo cual es bastante peligroso lo que están haciendo. El sacerdote recordó que en la Biblia hay una prohibición expresa de compartir la sangre, de beber la sangre, pero resaltó que la gravedad del ritual que ellos practican no está en el hecho solo de beber la sangre, sino de compartir un tipo de fluido, de líquido corporal, con una cuestión ritual. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por su compañía. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.